Hace unos días fui de visita a casa de mis padres. Cuando me iba a ir, mi mamá, como siempre, me dijo, llévese almuercito para mañana, y me empacó una coquita. Pero además me dijo, y llévese estas cositas que son suyas, yo estuve organizando y encontré un montón de chécheres, encárguese usted de eso. Y me entregó esta caja. Yo iba con almuerzo en manito, cajita en la otra, pero llegué a mi casa y me puse a ver qué había aquí y descubrí cosas de la infancia, como mis primeras calificaciones, cartas que me mandaban las amigobias, porque tuve también, fotos de la infancia, de la adolescencia, de la época de la universidad, de los paseos, cassettes que no pude escuchar porque ya no tengo en dónde, pero como estaban marcados, supe que unos eran de música, otros de entrevistas que hice para la universidad, o hasta grabaciones que le hice a un grupo de amigos que tenían una banda de rock. Esta cajita llena de historias de mi vida es lo que podría llamarse un archivo personal. En realidad los archivos todos son documentales, porque finalmente lo documental está encaminado a dar un testimonio. El documento nos da información. Cuando hablamos de documental, en el imaginario de las personas está el papel. Realmente lo documental abarca lo bibliográfico, lo audiovisual, lo sonoro, lo fotográfico. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de conservación y restauración de archivos fonográficos y fotográficos. Como cuando se encuentran dos amigas en el supermercado y la una le dice a la otra, ¡ay, cómo estás de conservada! Y la otra no entiende el piropo, pero ¿cómo así? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Pero me conservé fea o me conservé bonita? Como cuando dicen, ¡ay, es que como estás de pispa! Ya, pero pispa es como una fea arreglada, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir? Y uno va al diccionario de la Real Academia de la Lengua y dice que pispa es una muchachita alegre. Bueno, no está mal, ¿cierto? Cuando le dicen que está conservada, también le están queriendo decir algo bueno, porque algo o alguien que esté conservado significa que utilizó o hizo una serie de cuidados para mantenerse muy bien. Pero la conservación no solo aplica para las personas, también aplica para objetos de carácter documental, para que duren más tiempo, se mantengan en el tiempo y siempre en buen estado. Pero no es lo mismo preservar, conservar y restaurar, porque preservar es mantener en el tiempo. Conservar es hacer cosas para que los objetos duren más, y restaurar es algo así como arreglar las cosas que se dañaron. Están la conservación preventiva y la conservación curativa. En la conservación preventiva, evitar o detener de alguna manera las posibilidades de deterioro o de daño de un objeto. Detener o mitigar el proceso de deterioro de un objeto que contenga o sea en sí mismo un testimonio de épocas anteriores es uno de los objetivos de la conservación curativa. En sí, el mismo soporte nos da una información y se vuelve documento solo en la parte material. Y pues obviamente la información sobre él, ahí vamos viendo que el documental no es solo esa información que podemos mirar directamente, leer, interpretar, sino que el soporte en sí es un documento. Conservar un edificio o una casa patrimonial nos permite saber cómo vivía la gente antes. Conservar un vehículo antiguo nos permite conocer cómo se movilizaba la gente antes. Por ejemplo, un vagón del primer tranvía de Medellín para conocer la evolución hasta el que existe hoy en día. Se pueden conservar videos y fotografías que nos permitan conocer los lugares o cómo se vestía la gente antes. También se pueden conservar archivos de audio. Yo creo que está un poquito mal concebido, deberíamos llamarlos fonográficos. Los documentos fonográficos están integrados por el contenido sonoro y el formato o el soporte donde está ese contenido. Pueden ser discos de acetato o vinilo, discos compactos, cassettes, cintas de carrete abierto, entre otros. Allí hay un asunto de necesitar de la tecnología para poder sacar la información. Se hace un proceso de limpieza teniendo en cuenta la materialidad del objeto, porque tú no puedes limpiar, por ejemplo, una cinta magnética, que son las de carrete abierto y las de los cassettes, de la misma manera que limpias un papel. Tenemos que entender un poco que en los archivos o en el material de audio, la información no está dentro del material, está en superficie y tiene unos sistemas de grabación que son
mecánicos. Posteriormente se hace un proceso de digitalización o de conversión de la información que está análoga a digital, y en ese proceso de digitalización hacemos un proceso de restauración del audio. Le hacemos procesos de primeros auxilios. Ya que hablamos de primeros auxilios, pongámoslo en estos términos. Cuando hay un accidente, los primeros auxilios los brindan los paramédicos, que son los que van en ambulancia, estabilizan la persona para mantenerla con vida y luego la llevan al hospital. Una vez en el hospital ya llegan los especialistas y dependiendo del trauma entra a cirugía. Ahí ya no es atendida por paramédicos, sino por cirujanos con especialidades puntuales. Esa cirugía hecha por especialistas es lo que equivale al proceso de restauración, que es hecha por restauradores conservadores que estudiaron para ello y que tienen diferentes especialidades. Esa restauración lo que busca es primero hacer una copia digital, un máster digital del cassette tal cual está, y a partir de eso hacer pues lo que se requiere para que la gente pueda acceder a esos materiales. Yo soy encargado del archivo sonoro en general y acceso al público de este material. Entonces tenemos personalidades muy importantes como pues, lo son Manuel Mejía Vallejo, Manuel Puig, Camilo José Cela, Jorge Luis Borges, Marta Traba, Estanislao Zuleta. Y todo esto es una información, un acervo de conocimiento muy importante para las personas, y de ahí la importancia de lo que es conservar todo este material. Aquí básicamente hacemos una combinación de la última tecnología con tecnologías ya un poco, entre comillas, obsoletas. El objetivo es la creación de una cadena de conversión análoga digital, que es lo que nos va a permitir convertir la información de los soportes análogos como cassette, disco de vinilo o cintas a los formatos digitales de reproducción. Tenemos por ejemplo aquí estas DEC de doble casetera, en donde ponemos a reproducir. En estos momentos estamos reproduciendo un cassette. Tenemos las interfaces, que son estas dos de acá, las interfaces de audio, en las que son las que nos van a ayudar con la conversión análoga digital de la información, y el medio de captación de la información, que serían los computadores. Trabajamos dos software, y en este caso el que vemos es el software de restauración que utilizamos nosotros, que se llama el Isótopo RX. Con este programa nosotros podemos trabajar de dos formas diferentes. Podemos trabajar con el espectro de onda normal, que es el que trabajan todos los músicos y todos los productores, y podemos trabajar también con un espectrograma de frecuencias que me permite ser mucho más exacto a la hora de realizar algún proceso, ya teniendo en cuenta de que si el ruido lo tengo solamente en un punto pequeño, entonces solamente voy a interrumpir el punto pequeño sin alterar toda la onda. Cuando ya tenemos el audio restaurado, ya lo que hacemos es una adecuación del audio para que la gente tenga una facilidad de escucharlo. Como tenemos registros sonoros que pueden durar 1 hora o más, entonces lo que hacemos es dividir este archivo sonoro en unos archivos más pequeños llamados pistas, los cuales son divididos dependiendo de pequeños subtemas que la persona que está hablando ha tratado durante la conferencia. El primer aparato capaz de grabar sonido fue el fonoautógrafo, un invento del francés Léon Scott. Aunque podía transcribir el sonido a un medio visible, desafortunadamente no era posible reproducir dichos sonidos después. ¿En qué consistía este artefacto? Una especie de barril recogía ondas sonoras que hacían vibrar una cuerda que se supone grababa el sonido. Lo único que necesitaba para escuchar las grabaciones era un medio de reproducción adecuado, pero no existía tal aparato.
Los fonoautogramas, que nunca pudieron ser escuchados, se archivaron en la Oficina de Patentes de la Academia de Ciencias francesa, donde estuvieron cerca de 150 años. Hasta que en 2008, un equipo de investigadores logró acceder a estas grabaciones, escanearon el papel en relieve con un sofisticado programa de computador, de manera que las ondas fueron traducidas a sonidos audibles y reconocibles. La grabación del 9 de abril de 1860 resultó ser una grabación de 10 segundos de alguien interpretando una canción popular francesa. Este fonoautograma es la primera grabación de sonido de la historia. Lástima que su creador no pudo escucharla. Varios años después de la invención del fonoautógrafo, se anunció la invención de otro aparato capaz de grabar el sonido. Se trataba del fonógrafo, que a diferencia del fonoautógrafo, no solo podía grabar, sino que permitía reproducir los sonidos grabados en él. Este aparato fue conocido en un principio como la máquina parlante. En la actualidad hay una máquina capaz de reproducir los sonidos de los cilindros fonográficos y se usa en el Departamento de Colecciones Especiales de la Universidad de California, que además de una colección de sonidos históricos, también conserva más de 16 kilómetros de archivos y manuscritos y cerca de 8 millones de impresiones fotográficas y negativos. El primer sonido grabado de la historia es de un fonoautógrafo. La vista de una ventana. En realidad, de la ventana de Joseph Niepce. Fue una foto tomada en 1827 con una cámara oscura, una de las primeras fotografías de la cual se tiene memoria. Todavía hoy, 200 años, casi 2 siglos después, existe esta foto. Está en un archivo fotográfico de la Universidad de Texas. Después, en 1839, apareció el daguerrotipo. La gente que tenía platica iba a los estudios donde los fotógrafos y posaban para ellos. Pero un fotógrafo llamado Robert Cornelius le dio por hacerse una selfie. Pero en ese momento no existía la palabra selfie, ni era tan fácil de tomar como ahora, que es boca de pato. No, en ese momento él tuvo que poner la cámara y posar durante 15 minutos que duró la exposición. Esa fotografía fue tomada hace 180 años y aún hoy se conserva en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Hay que entender que la fotografía no es solo la que es en papel, la fotografía es el mundo de la fotografía, ¿no? Tengo unas fotografías. Tienes negativos, tienes diapositivas o tienes impresiones positivas. Tengo de todo, tengo negativos, tengo imágenes a blanco y negro, tengo imágenes a color, tengo fotos en este DVD, tengo diapositivas, tengo más fotos en un disco duro, en una memoria, tengo este álbum con fotos antiguas y ahora viendo estas fotos antiguas todavía hoy me pregunto cómo hacer para que una imagen quede fijada en un papel o en un negativo. Entonces lo que decimos es una sustancia que es sensible a la luz, que está sobre un soporte, vidrio, puede ser papel, puede ser plástico, puede ser cerámica, inclusive madera. Es un soporte, es lo que entendemos como un soporte. Y una sustancia fotosensible que generalmente es nitrato de plata. Y en la evolución de la fotografía tenemos que primero se ponía esta sustancia fotosensible directamente sobre un soporte. Es un proceso químico. ¿Qué sucede? Esa plata está como en superficie y es muy fácil que se vaya, que es lo que le pasa a los daguerrotipos. El daguerrotipo es un proceso fotográfico que permite la obtención de una imagen en positivo a partir de una placa de cobre cubierta con sales de plata. Este sistema fue desarrollado por el francés Louis Daguerre y presentado al público en 1839. Cuando uno se acerca microscópicamente es muy bonito porque ve como el polvillo de la plata sobre el cobre y eso es lo que forma la imagen. Entonces, claro, si uno hace... se va. Entonces, que por eso están en esos estuches prácticamente empacados al vacío para evitar pues, que el ambiente los estropee. Por una reacción química se produjo, por una reacción química se destruye. Entonces, ¿cómo se cuidan? Mi día a día acá en la biblioteca es de mucha intimidad. Tengo un taller muy personal, trabajo yo solo. Me dedico a hacer limpieza y a hacer una organización de los archivos fotográficos. En este momento, por ejemplo, estamos terminando ya un archivo muy importante de Gabriel Carvajal, que ya venimos como culminando lo que es limpieza, medición y conteo.
Yo estoy haciendo en este momento un registro manual, pero ya luego se está pasando a digital. Todo lo tenemos ya registrado, estamos haciendo un inventario natural para luego pasar pues como a cierta observación más a fondo de dicho archivo. Este proceso es muy importante, se le da una importancia única y muy esmerada porque se trata de una conservación, se trata de un patrimonio de la nación, cultural y de acá de la biblioteca, que tratamos de conservarlo con el más íntimo y máximo cuidado. Entonces se trata de hacerle esa limpieza y los cuidados a negativo por negativo. Estos son negativos que tienen más de 100 años. Es un archivo muy importante en toda Latinoamérica, el tercer archivo más importante en Latinoamérica. Entonces, por lo tanto, tenemos como estos patrones de limpieza y de manejo frente a la conservación de dichos negativos. Son unos negativos en vidrio que requieren de una limpieza muy superficial. Inclusive nosotros acá en la biblioteca esto lo hacemos muy esporádicamente por tratar de que no se debe tocar mucho este tipo de material. Entonces se les hace una limpieza superficial, se van catalogando, se llevan luego se llevan a unos empaques con su código y ya se van archivando en las colmenas. Las herramientas con las cuales trabajamos toda esta limpieza superficial son unas herramientas muy básicas y elementales. Lo que se requiere más que todo es un cuidado exacto por lo delicado del material. Trabajamos con alcoholes, con gelatinas, como se ha trabajado la fotografía, con pinceles, hisopos para desprender los polvos, y manejamos como ese cuidado riguroso de cada negativo y de cada obra, porque eso es una obra única prácticamente. Estos son los tipos de negativos que me tocaron a mí y a muchos de ustedes. Negativos en blanco y negro, negativos en color. Y si uno quería una copia en positivo, o sea, la fotografía impresa en papel, tenía que llevar estos negativos al laboratorio para que hicieran el proceso. Afortunadamente, los negativos de don Gabriel Carvajal y de otros famosos fotógrafos de esta región han sido conservados en la Biblioteca Pública Piloto. Además, este patrimonio fotográfico ha sido reconocido por la UNESCO como Registro Regional de Memoria para el Mundo. Allí se conservan negativos como los de don Gabriel Carvajal. Además de eso, hay imágenes impresas en papel, daguerrotipos y miles de fotografías en diferentes formatos que necesitan ser muy bien cuidadas para que no se deterioren. Como esta que se me dañó. Ay, hombre, mi paseo a Walt Disney. Ya nadie me va a creer. La luz, el agua, son elementos que forman la fotografía y son los mismos elementos de la naturaleza que las deterioran. Tenemos que alejarlas de ese exceso de calor y del exceso de humedad. En la medida en que la temperatura sea más baja, pues las reacciones químicas son más lentas. Por eso, por ejemplo, en la Biblioteca Pública Piloto tenemos una cava de nitratos a 4 grados centígrados. Tenemos que tenerlas en ambientes ventilados. ¿Por qué? Porque en espacios donde no hay circulación de aire se concentra la humedad. La humedad permite el crecimiento de microorganismos. Esa es la conservación preventiva. Digamos que las fotografías digitales se pueden retocar para que se vean mejores o para agregarle elementos, y para eso hay todo tipo de aplicaciones. No es sino que se pase por la tienda de su celular, se va a dar cuenta que hay de todo. Hay gente que incluso exagera, que uno le dice como que ve, se te fue un poquito de foto en el filtro. Pero preservar las fotografías digitales parece ser una tarea fácil. En el celular, en el computador, en la nube, en un disco duro. Pero si yo tengo fotografías físicas, ya sea en negativos o impresas, y quiero conservarlas, ¿cómo hago ahí en mi casa y con mis escasos recursos de presentador por prestación de servicios?
Y lo otro que podemos hacer es comenzar a almacenarlas en sobres, le llamamos guardas de protección, elaborados con materiales libres de ácido. Evitar en lo posible usar cintas adhesivas, cinta pegante, del tipo que sea, para pegar, por ejemplo, si se rompió la foto. Mi recomendación es que sí busquemos un profesional restaurador. Hay que aclarar, la restauración de una fotografía física no es lo mismo que lo que entendemos por restauración digital. Eso es otra cosa completamente diferente. Eso es un proceso en el cual ponemos una fotografía en un escáner, el escáner hace una copia digital y lo que hacemos es un retoque digital de esa imagen que escaneamos, pero no es la restauración de fotografías. La restauración de fotografías es trabajar la fotografía y restituirle pues sus características estéticas, materiales y digamos físicas, porque la restauración es una profesión como la medicina, como el periodismo, etcétera. Se estudia 5 años, entonces necesitamos pues, un profesional que sepa intervenir ese objeto. Estas fotografías a blanco y negro viejitas las voy a guardar en este sobre. Estos negativos los voy a guardar en este sobre más grande. Muy bien. Las fotos a color las voy a guardar en este sobre. Ajá. Y esta que ya se me está dañando, la voy a pegar con esta cinta. O mejor con esta. ¿O será que con esta? No la voy a pegar con ninguna cinta, ya me quedó claro. Cinta no, hay que llamar al cirujano, en este caso el restaurador profesional de fotografías, para que la rescate y que no se me siga dañando. Cinta no, cinta no, cinta no. La importancia que tiene como la conservación un poco es permitir que toda esta producción cultural que hacemos los seres humanos la podamos conocer, la podamos disfrutar, la podamos entender y nos ayuda a entender también un poco la evolución del ser humano. Si no hubiéramos conservado pues un daguerrotipo, pues no habríamos visto la evolución y todo eso que implicó para los procesos tecnológicos del siglo XX. Si no tenemos las fotografías, no tenemos una memoria. Finalmente lo que hacemos los conservadores restauradores es aportar a la conservación, a la preservación de la memoria. Escuchar voces del pasado y ver a nuestros antepasados es posible porque se han conservado objetos fonográficos y fotográficos. Es como si una parte del tiempo se detuviera para siempre, para conocer y reconocer a través de esos testimonios de otras épocas. La fotografía o los sistemas para capturar audio existen porque hubo personas que se atrevieron a pensar diferente, pero que podamos tener acceso a ellos hoy, después de años, siglos o décadas, es posible porque hubo personas que se preocuparon por conservarlos, usando la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.